En el video de esta semana quise inspirarme en un artista de dibujo. Sinceramente la descubrí hace poco, pero su trabajo para mí me parece genial. Dentro de sus obras me llamaron mucho la atención estas que parece ser de una misma serie. Me llamó la atención los tonos azules, como color rositas que tiene, aparte que la estética me fascinó. Y bueno, una vez que ya encontré el dibujo que a mí me pareció mejor, opté por tomar una foto. Sinceramente aquí lo único que buscaba era tener una pose parecida a la que estaba en el dibujo, pero sobre todo un muy buen enfoque de la cara, que es en lo que principalmente quería destacar, que se le pareciera al dibujo. Ya en temas de edición, lo principal que hago, y siempre es los mismos pasos, siempre lo repito, y es que me enfoco en el sujeto, en separarlo del fondo, y bueno, posteriormente aquí utilicé la página de Pixels para utilizar una imagen que me diera un poco de textura en la parte de atrás, porque si se dieron cuenta salían unas ramas ahí y eso no me gustaba. Y bueno, simplemente les di un desenfoque y comencé a trabajar un poco sobre las luces que había en la zona de atrás. Y bueno, para esta parte yo lo que hice fue empezar a limpiar ciertas zonas de mi cara. Utilizo una capa que sea aparte de donde está la capa del sujeto. De esa forma me permite editar un poco más fácil y más limpio. Algo que me gusta mucho de los dibujos de Alma es cómo ella logra darle como, no sé, una vibra a la forma en la que dibuja los ojos. Y fue algo que me costó llegar un poco porque, bueno, en esta parte de aquí yo intenté pintar los ojos de un color más claro, que es normalmente lo que hago en todas mis fotografías, pero sabía que debía de ir un poco más allá y es lo que hago posteriormente. Solo que lo que me enfoqué después fue en pintar, o más bien colocar la base donde van a ir las rojeces, porque eso era lo que yo buscaba parecer un poco más golpeado de lo común. Entonces comencé a colocar en toda la cara ciertas zonas rojas muy tenues, para ya después empezar a colocar ahí como golpes más profundos. Y entonces lo que yo hago es colorear todo lo que es la zona de los ojos, la nariz, la boca, parte de la barbilla, las orejas, las manos también. Eso es algo que es muy característico de su estilo. Entonces empecé a colocar rojeces en todas estas zonas. Ya una vez que coloqué esas bases de zonas rojas, volví a remarcarlo. Para este momento yo no me sentía muy seguro si iba a funcionar o no. Era algo que me estaba costando, sobre todo por los tonos en los que se maneja la ilustración. Entonces no sabía si lo iba a lograr, pero pues ahí yo le seguí intentando, le seguí modificando a todo lo que este programa me ofrece. Entonces ya una vez que estuve contento cómo se miraba mi cara, lo que hice fue cambiar los tonos de la chaqueta. El azul que tenían se me hacía un poco apagado, entonces lo que hice fue que con corrección selectiva modifiqué el tono para que se le pareciera mucho a los azules que tiene la ilustración. Y bueno, aquí ya comienzo yo a hacer la integración de objetos, en este caso de una mariposa, porque en el dibujo noté que tenía ciertas mariposas un poco discretas por ahí, pero las miré, entonces quería hacerlo. Y bueno, empecé a utilizar esta mariposa, cambié un poco la perspectiva, hice todo el trabajo de sombras y bueno, aquí les dejo esta parte. Tuve que hacer algunos cambios de color en la mariposa, tenían que ser azules. Si ponen atención al detalle se dan cuenta que las mariposas tienen ciertos tonos rosas, entonces quería lograr conseguir ese aspecto para la mariposa que tengo a un lado de mi mano.
Para este punto me di cuenta que el cabello no lo tenía morado, entonces yo siempre utilizo una opción que es aprovecho que mi fotografía está en RAW, entonces me voy a cámara RAW y ahí modifico ciertos tonos y luego le hago una máscara de capa, entonces ya logro luces que no conseguiría con una imagen JPG. Entonces lo que hago aquí fue modificar el tono de la fotografía y ya comienzo a pintar en ciertas zonas. En este caso pinté el cabello de morado, pero luego yo quería conseguir las luces que tiene alrededor, quería ambientar aún más la foto, entonces comencé a colocar luces moradas, neón, y pues poco a poco fui logrando obtener los tonos que yo realmente deseaba. Entonces pues sí, al final ya iba tomando forma todo, entonces ya estaba más contento. Y bueno, algo importante que no me podía faltar es que en todos los dibujos hay ciertos arcoíris. Entonces empecé a buscar, simplemente busqué arcoíris Prisma PNG y utilicé las imágenes para colocarlas todo por encima de mi cabeza, ciertas como zonas de la imagen que no desviara tanto la atención, y pues las fui colocando. Y para este punto me di cuenta que ya había acabado como mi proceso con Photoshop. Sinceramente los tonos que conseguí me gustaron bastante, y ya la imagen estaba lista para pues ser pasada a mi segundo programa favorito, que es Procreate. Entonces vámonos para allá. Una vez en Procreate lo que hice fue empezar a marcar aún más los golpes, tal cual como yo lo había predispuesto en Photoshop. Había colocado como en ciertas zonas, ya vieron que yo marqué las rojeces, eso me ayudó mucho para ubicar en qué partes iba a colocar los golpes. Empecé a modificar los ojos, si ven, empecé a como ponerlos un poco más vidriosos, que era lo que realmente quería, y sobre todo que dieran bastante brillo, eso era lo que yo buscaba. Y la mirada melancólica, muy importante, debe ser muy melancólico. Aquí comencé a colocar un poco más de luces a mi alrededor, sentía que les faltaba todavía un plus. Y luego algo que me di cuenta es que había unas pequeñas estrellitas que Alma coloca en todos sus dibujos. Bueno, no en todos pues, pero es algo que sí miré un patrón y me gustó bastante, entonces sí o sí las tenía que colocar. Entonces comencé a dibujarlas. Como lo mío no es lo especial del dibujo, entonces lo que hice fue dibujar una y simplemente la dupliqué y la comencé a colocar por todas partes. Sí, me dio flojera, la verdad. Para este punto yo ya estaba seguro que sí iba a publicar esta foto, porque algo que no les conté es que no estaba del todo seguro si iba a utilizar esta imagen o iba a ser todo de nuevo. Pero pues al final sí me gustó bastante, entonces sí fue la versión final. Aquí comencé a colocarle algunos efectos como 3D a las mariposas, un tipo de aberración cromática, pero lo hice muy tenue, entonces casi no se nota, pero pues me gustó, ¿no? Y pues ahí se dan cuenta que yo estaba fijándome muy bien en todos los tonitos, qué era lo que me faltaba, qué era lo que podía seguir añadiendo. Y bueno, ya por último lo que hice fue abrir la foto en Photoshop. Sinceramente aquí no recomiendo mucho hacer esto, porque si se dan cuenta yo ya tenía una versión final de la foto. Entonces aquí comencé a utilizar otra vez, empecé a hacer todas las capas. Entonces al final me quedaron 2 archivos. No lo recomiendo, simplemente quédense con uno, pero pues yo sentía que le faltaba todavía pulir un poco más. Entonces lo que hice fue añadir los golpes aún más reales, con una textura ya, no como tal dibujado por mí. Entonces si supiera dibujar bien no hubiera sido necesario este paso, pero bueno, coloqué algunas marcas todavía en la parte de la frente, en la boca, y bueno, ese es el resultado final. Espero que les guste.